La Haftará de la próxima Shabbat es la tercera de las Haftarot de castigo. Y estas son, la Haftará viene del profeta Isaías, Yeshayahu, Hazón y Yeshayahu Ben Amoz. Que justamente ahí también él se refiere a los pecados de Israel. Por eso que nosotros tenemos que leer esa parashá en este Shabbat. Quiero comentarles que no vamos a tener tiempo, entonces antes de la próxima Shabbat, quiero tomar un momento de hablar un poquito de esta parashá, de esta Haftará de Yeshayahu. Y dice Razón Yeshayahu Ben Amoz, la visión de Yeshayahu que vio acerca de Judá y Jerusalén. Entonces dice una famosa cita, Banim Gidalti Veromamti Vehem Pashubi. Qué lindas palabras. Escuchen, los cielos, presten oídos, oh tierra. Hijos he criado y he enaltecido, mas ellos se rebelaron contra mí. Aún el buey conoce a su dueño, y el burro el abrevadero de su amo. Pero Israel no reconoce, mi pueblo no reflexiona. Y dice, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendiente de malhechores, hijos destructores, han olvidado a Hashem. ¿Por qué se han de ser golpeados si continúan desviándose? Y dice, todo eso, escucha la palabra de Hashem, y ahí él le da este gran discurso de mucha inspiración. Pero Dios, por eso, nos da estos tiempos para reflexionar en cómo mejorar nuestras actitudes, cómo ser mejores personas. El propósito de la Torá no es simplemente acercarse a Dios de una forma, mística, o de una forma que no tiene un significado en el mundo real. El acercarse a Dios quiere decir portarse bien, comportarse con honestidad, con humildad, con respeto al prójimo. Vamos a ver más adelante en esta parashá, justamente que la parashá habla de la importancia que tiene cómo castigar a una persona que mata a otro. ¿Y por qué? Como el respeto al ser humano es fundamental para estar cerca de Dios. Y aquel que no respeta al ser humano no puede estar cerca de Dios. La parashá empieza con un concepto muy interesante. El concepto de los votos, las promesas. Hemos hablado de esto anteriormente, pero hoy quiero enfatizar un aspecto muy importante. Como ustedes saben, la Torá dice que una persona debe tener cuidado con su boca. Lo que dice, la promesa que uno hace debe ser cumplida. El ser humano tiene un don muy especial, que es el don de la palabra. Y si no lo usa correctamente, está usando un don de Dios que le ha dado de una forma inadecuada, como si no se mereciera tener la palabra. Por eso dice, lo yahel de varón, que no haga de su palabra que no profanara su palabra. La palabra tiene una santidad. Y cuando una persona la usa mal, o hace una promesa y no la cumple, esa persona está profanando su propia palabra. Según todo lo que salga de su boca, se hará, debe hacerlo. Y ahí entonces la parashá empieza a hablar de los conceptos de los votos. ¿Qué pasa si una persona hace un voto? Tiene que cumplirlo. Todo un tratado del Talmud, el tratado de Nedarim, el tratado de las promesas. ¿Cómo hay que hacerlo? Pero muy interesantemente, en esta parashá, la Torá nos sugiere que hay ciertas ocasiones en las cuales una persona hace un voto, pero puede ir a un rabino, una persona específica, un juez,
y decirle, yo cuando hice este voto no sabía las consecuencias, no lo hice con inteligencia, me arrepiento completamente de esto. Y el juez o el rabino, investigando las condiciones en las cuales el voto se hizo, en algunos casos puede decidir, sí, es cierto, este voto no tiene valor y por ende lo anulo. ¿Cómo puede ser? Si la Torá dice que no se puede profanar la palabra, ¿cómo puede ser que la palabra ahora, en la promesa, se va, desaparece? Noten la palabra de la Torá. Dice, él no profanará su palabra. Lean correctamente, él, pero no el rabino. Él no puede profanar su palabra, pero el rabino o el juez sí puede. Ese punto, quiero enfatizarlo, demuestra que la Torá reconoce que va a haber oportunidades en el futuro donde ciertos tipos de legislación para proteger la Torá va a ser necesaria. Quiere decir que todo este capítulo no solamente habla de las promesas, sino también habla del concepto de una legislación que sea voluntaria. Nosotros tenemos leyes que vienen de la Torá, que vienen de Dios. Pero aparte, Dios nos ha dado la oportunidad a los jefes de la comunidad, a los rabinos, a las personas instaladas, que sí puedan hacer leyes que nos ayuden. Ser individuos o comunidades podrían establecer ciertas reglas permanentes para asegurarse que los dictados de la Torá sean cumplidos con fidelidad. Por eso es que este capítulo está dirigido especialmente a los príncipes, a los directores de la comunidad. Por eso dice al principio, Moshe habló a los príncipes, a los jefes de las tribus de Israel. Por supuesto que el juez no tiene una autoridad ilimitada. Él solamente puede discernir realmente los hechos, los detalles de la promesa, cómo fueron hechos. Si en realidad él lo hizo y sabía lo que iba a hacer y no le importó y de todos modos hizo ese voto, entonces el rabino no puede sacarlo. El rabino solamente puede deshacer lo que en realidad ya estaba deshecho por mala aplicación de la lógica de la persona que lo hizo. Y no es una autoridad arbitraria, es simplemente el discernimiento de la inteligencia. Quiere decir que el rabino puede tomar una decisión basado en el estudio de la tradición misma, en la aplicación de su inteligencia, y en ese caso, y en ciertos casos, puede hacer una decisión que no está en la Torá. Aunque aquí le elimina el voto mismo completamente. Esa es una de las grandezas de esta parashá, que da al pueblo de Israel la capacidad de poder vivir en un mundo con ciertos cambios, con rabinos y jefes que puedan ejecutar ciertas medidas que no estaban en la Torá antes, siempre y cuando el propósito es solamente cuidar la Torá más, respetar la Torá más, un poco como hacer cercos alrededor de la Torá. Ese es el primer capítulo que podemos leer. Ahora, pasemos a un punto importante, que es, hablamos un poco de la guerra contra Midian. En la guerra con Midian, ¿por qué tenemos que nosotros hacer una guerra con Midian? Recuerden ustedes que Moshe Rabbeinu fue a Midian. Ahí estuvo protegido de los egipcios. Pero los midianitas
estaban decididos a romper la moralidad del pueblo de Israel. Pero con ellos lo que pusieron a estas mujeres vestidas con mucha coquetería para poder romper la santidad moral del pueblo de Israel. Y por eso los midianitas deben ser completamente eliminados. Y entonces la guerra empieza. Moshe Rabbeinu dice, vamos a hacer una guerra contra estos midianitas. En la guerra, ellos traen un tipo de tesoros que traen de los enemigos. Traen ciertos objetos de oro, de plata, de cobre, de hierro, etc. Y ahí, como hay objetos que se usan para comer, como ollas, utensilios de comida, que están hechos de metal, Moshe les dice, o Elazar en realidad les dice, que solo el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño, el plomo, todo lo que entre al fuego, harán pasar por el fuego y se purificará. Aunque con el agua de salpicar será purificado. Acá aprendemos de la Torá dos leyes importantes. Quiero recalcar esta ley. La primera es el utensilio con el cual un judío cocina su comida. Debe ser hecho completamente sin ningún rasgo o rastro de una comida no kasher. La olla, los utensilios o platos deben ser completamente limpios de cualquier partícula de comida que sea prohibida por el pueblo de Israel, o cualquier mezcla de leche y carne que ha sido hecha en este objeto, en este utensilio. Ese proceso, cuando una olla lamentablemente entra a algún objeto, si esa olla entra de una forma, algún objeto o una partícula de comida no kasher, no se puede usar más esa olla. Pero en esta parashá aprendemos que hay una forma en la cual la olla o el utensilio se puede limpiar. ¿Y cómo se limpia? Entonces aquí aprendemos justamente lo que dice la Torá, que tenemos que ver aquello que pasa por el fuego se limpia por el fuego. Quiere decir, esos utensilios la cocina fue hecha al fuego directo, deben ser limpiados de la misma forma en la cual fueron usadas. Si fueron usadas con fuego, deben ser limpiadas con fuego. El fuego entonces va a sacar la partícula que no es kasher y nosotros podemos usarlo otra vez. Ese proceso se llama Hagala. Hay 3 partes de la Hagala para limpiar un objeto. Una es el pasarlo por el fuego, es decir, hacerlo tan caliente que las ollas o las paredes del utensilio se vuelven casi rojas. Eso es para aquellos utensilios que se usan, como una parrilla, por ejemplo, un grill. Eso sí se debe usar con fuego. El segundo nivel es hacer aquellas cosas que entran las partículas por medio no directamente del fuego, sino entran por medio de agua caliente. Estos deben ser limpiados también, hirviendo el agua en esa olla. Y tercero es cuando una cosa no pasa por ninguna cosa caliente y simplemente ahí limpiarlo bien es suficiente. Esas son las 3 formas de limpiar. Hay muchas leyes con respecto a la Hagala, no podemos entrar ahora, pero recuerden que una olla usada por un error, alguien puso un objeto ahí que no es kasher, ese objeto debe ser limpiado.
de esa forma. Este proceso de Agalá es una parte de la Torah. La otra es el poner los utensilios en una mikvah. Si un utensilio fue construido por una persona no judía, nosotros pensamos que ese objeto no fue construido con el propósito de la santidad. Entonces nosotros, cuando compramos algo de una persona no judía, o una persona que, bueno, no solamente que el creador fue no judío, aunque lo compremos de un negocio judío, la olla, el utensilio, los cubiertos deben ser pasados por la mikvah. Esto es diferente de la Agalá. La Agalá es limpiar algo que entró adentro que no era aprobado. Esto, la mikvah, ocurre aún que nunca se usó esa olla. Nada prohibido entró. Es otro proceso. El primero es sacar lo que no es kasher. Esto es Agalá. Lo segundo es santificar el utensilio mismo. Cuando nosotros comemos, y acá quiero contar una cosa muy interesante, cuando nosotros comemos, estamos accediendo quizá a la parte más, nosotros tenemos una parte animal muy abajo y una parte espiritual que es muy sublime. Muchas veces cuando hacemos un acto que nos acerca a los animales, la Torá nos pide que hagamos algo para recordar que no somos animales. Comer es acercarnos al mundo animal. Cuando comemos con una olla que la llevamos a la mikvah, un utensilio que fue santificado con la mikvah, entonces nosotros recordamos que no somos animales. Debemos comer, pero no somos animales. Esta es la gran lección que aprendemos de esta parashá. Por eso quiero enfatizar ese aspecto. Y las leyes de Agalá son muy complicadas y cuando tenemos que ver, alguien me preguntó, ¿qué pasa si es una mikvah en la ciudad? Un lago donde el agua entra y sale, o el mar, o un río, son considerados como una mikvah y pueden ser usados. Las leyes recuerden nuevamente, una persona que no es judía no puede, en este momento, aunque tenga el utensilio, llevando a la mikvah, no camina porque no es judío todavía, pero es bueno hacerlo de todos modos, simplemente para recordar la halajá. Cuando se convierte una persona, tiene que hacerlo nuevamente para volverlo a un nivel de la comunidad judía. Eso, de paso, ocurre solamente, quiero explicarle, con ciertos utensilios. Metal, vidrio, no cerámica. Pero algunas cerámicas están cubiertas por un tipo de glazing, ¿cómo se llama? Un tipo de vidriado, un poco de como un vidrio, una porcelana. Entonces, algunos rabinos dicen que sí también deben ser llevados a la mikvah, pero no se dice la brajá, sin brajá. Pero utensilios de metal y de vidrio deben ser puestos en la mikvah, y la brajá es al tevilat kelim, que Dios nos ordenó poner los utensilios en la mikvah, al tevilat kelim. Objetos de madera, plástico, desechables, todos esos no es necesario ponerlos en la mikvah. Nuevamente, hay muchas preguntas con respecto a esto. Si alguna pregunta tienen, vamos a verlos en otro momento. Pero quiero recordarles las dos leyes que aprendimos de esta parashá. Cómo limpiar un utensilio sacando las cosas o partículas de comida no kasher. Esto es Agalá. Y segundo, completamente diferente, es la obligación de poner un utensilio antes que entre a una cocina judía, poner una mikvah. Eso se llama tevilat kelim. Amigos, quiero que entiendan cómo nosotros aprendemos tanto de la Torah.
leyendo estas palabras con cuidado, con ayuda de los rabinos, con la Torá oral. Por eso es que la Torá no se puede leer así nomás. El pobre persona no judía, que no tiene una educación judía, que no tiene el acceso a una interpretación rabínica, cuando lee esta Torá no entiende lo que está pasando, ni entiende que es una ley. Leamos otra vez esas palabras de la Torá y vamos a ver cómo, qué grandeza, lo que yo les he enseñado, viene de aquí estas palabras, pero solamente uno puede entenderlo cuando uno tiene una persona, una tradición rabínica que lo acompaña. La Torá oral no es un artificio, no es una invención, es necesaria. La Torá misma requiere una explicación, porque si no, no se entendería nada. Y Dios no quiere que seamos tontos, que no entendamos. La Torá fue escrita de una forma muy tersa, muy breve, pero asumiendo que va a haber una persona que le va a explicar. No que nos quedemos como ignorantes. Leamos las palabras otra vez. Este es el decreto de la Torá que ordenó Hashem a Moshe. Solo el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, metales. Todo el oro que entra al fuego, porque se cocina por medio de un fuego directo, harán pasar por fuego y se purificará. Aunque con el agua de salpicar será purificado. Y todo lo que no ingrese al fuego harán pasar por agua. Aquello que se cocina con agua caliente se debe hacer kasher con el agua caliente. Vemos acá todas estas leyes que hemos explicado en estas pocas palabras. Quiero ahora pasar, saltar una parte de esta parashá y hablar un poco de la parashá Mas'eh. Es una de mis parashot más lindas a mí. Siempre me impresiona esta parashá de los viajes del pueblo de Israel en el desierto. 40 años estuvimos en el desierto. Esta parashá habla de los viajes del pueblo de Israel durante los 40 años. Hay varios puntos que quiero comentar. Uno de los Rashi comenta, en la Torah comenta, que cuando uno piensa, cuando terminamos 40 años, uno piensa que estuvimos por todo el tiempo viajando. No era cierto. Como explica Rashi, de los 42 viajes, hay 12 que aparecen en el primer año, 8 que aparecen en el último año, porque son moviendo de un lado para otro. Pero en los 38 años intermediarios solamente hay 20 viajes. Quiere decir que hay en muchos lugares que pudieron estar hasta 2 años también. No estaban moviéndose todo el tiempo. En la Torá, recordamos, dice cómo hay un versículo que parece un poco extraño, que dice así en la primera parte de la parashá: estas son las travesías de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto según sus huestes. Y escribió Moshe sus partidas según sus travesías, por requerimiento de Hashem, y estas son sus travesías según sus partidas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus partidas según sus travesías. Quiero traducir un poco de forma me parece más correcto. Él explicó de dónde salían, para dónde iban. Y ellos, a dónde iban, que se iban, de dónde salían. La explicación es la siguiente. Cuando nosotros salimos de un lugar, porque Dios nos quería sacar de un lugar, había 2 formas de verlo. Una es, salimos de un lugar porque nosotros tenemos que ir a otro lugar. Dios nos saca de un lugar para llevarnos al otro. Por eso dice, Moshe escribió de dónde salían para explicarnos a dónde íbamos. Mientras que el pueblo de Israel lo vio de otra forma. Siempre infeliz y contento. No estaban contentos donde estaban, querían salir donde estaban. No les importaba dónde iban. Simplemente querían salir donde estaban.
Esto demuestra una lección. Que a veces una persona está en un lugar, no está muy contento. Cuando sale, está contento que se va. Pero Dios nos saca por otra razón. No porque no estamos contentos, es porque quiere llevarnos a un lugar mejor. Por eso que el propósito de la salida es la destinación. Es el propósito de Dios. A veces Dios nos saca de un lugar, de una situación, donde nos parecía más o menos cómoda. Pero Dios nos saca de un lugar para ponerse en un lugar mejor. La parashá continúa con dos temas muy importantes. Uno es la importancia de la tierra de Israel. Como hemos hablado muchas veces, Dios dice, hay que sacar a los pueblos que viven en la tierra de Israel, porque ese pueblo, esa tierra les pertenece a ustedes. Y si los dejan, van a aprender de ellos y van a asimilarse. Entonces, la tierra de Israel dice, ustedes erradicarán a todo habitante de la tierra, se desembarazan de todas sus lápidas de prosternación, idólatras, y todos sus lugares elevados donde eran idólatras, y poseerán la tierra y residirán en ella, pues es a ustedes les di la tierra para que la hereden. Dios no solamente les dio la tierra, también la obligación de hacer el trabajo de estar en la tierra. Y dice, pero si no erradican los habitantes de la tierra ante ustedes, quienes permanezcan de entre ellos serán como una aguja en sus ojos y una barrera espinosa en sus costados, y los hostigarán sobre la tierra en la que residen. Y sucederá que lo que tuve la intención de que les hiciera a ellos, les haré a ustedes. Muy triste observación. Eso quiere decir que el pueblo de Israel tiene una obligación de tomar la tierra y no dejar ninguna influencia en la tierra que los saque, que los asimile. Lamentablemente nosotros sabemos que en el pueblo de Israel eso ocurrió. Muchos quedaron y la influencia de la asimilación fue muy terrible. El pueblo de Israel, por eso, empezó su declinación, por no haber tomado conciencia de este aspecto de la santidad. La Torá, en este caso, continúa explicando las fronteras de la tierra de Israel. Un aspecto que quiero recordar es muy importante para saber cuál es la tierra de Israel. Todo el concepto hoy en día que no sabemos qué nos pertenece a nosotros, qué nos pertenece a los árabes o a otros pueblos. La Torá lo dice claramente. Lean la Torá, lean el capítulo claramente, el capítulo 44, y van a ver, hay en ciertos libros, incluso en el mapa, esto no pertenece al pueblo de Israel, a nadie otro pueblo. Toda la idea de compartir esa tierra con otros pueblos es justamente contrario a la Torá misma. Y quiero terminar con la historia de la ciudad de refugio. Como ustedes saben, la Torá habla al final de esta parashá de que hay que crear 6 ciudades de refugio, 3 en la Transjordania y 3 en la parte occidental del Jordán, lo que llamamos la tierra de Israel propia. El propósito de estas ciudades era la siguiente: si una persona mata a otra accidentalmente, se va a una de estas ciudades, y en esa ciudad él puede residir por un tiempo, la Torá dice, hasta que muera el Cohen Gadol, el sacerdote jefe, hasta que se muera. Sí, 1 año, 20 años, lo que sea. En esa ciudad esta persona, que es un exilio, se va a quedar. Si tiene familia, pues la familia puede venir con él. Si es un rabino, puede traer su yeshiva también.
todos tienen que ser en esta ciudad, pero no puede salir de la ciudad. ¿Cuál es el caso de la persona que mata a otra? Por supuesto, si una persona mata a otra intencionalmente, no puede entrar a esta ciudad. Eso merece la pena de muerte. Pero si una persona mató a otra totalmente accidentalmente, sin ningún, no solamente propósito, sino realmente un accidente, donde no había ninguna falta de él, entonces no tiene ninguna pecado, ningún castigo. Estamos hablando de una persona que mata a otra sin intención, pero con negligencia. El caso específico, una persona está cortando con un hacha los árboles, y cuando corta el árbol, el filo del hacha, el metal, se escapa de su madera y vuela a otro lugar, y ahí accidentalmente mata a una persona. Esa persona ha matado a otra sin intención, pero por otra parte tiene que tener cuidado de su hacha, de que cuidarse que no. ¿Por qué? Esto, ¿cómo estaba agarrada? Por eso tiene el castigo. Cada persona que mata a otra se escapa de esta ciudad. Los jueces se reúnen y digamos, examinan la situación. Si la persona fue culpable, que mató a otro con intención, lo mandan directamente a ejecutarlo. Si la persona se demuestra que lo hizo sin ninguna intención, entonces se queda en esta ciudad. Se llama la ciudad de Miklat. Ahora, digamos, ¿por qué la Torá habla tanto de este concepto? Un concepto legal. ¿Cuál es la información o la lección que la Torá nos enseña? Les voy a decir lo que dije al principio de este shiur. Si uno no tiene respeto por otro ser humano, si no tiene conciencia de la capacidad que la otra persona es la imagen de Dios, toda la idea de estar en la tierra de Israel, de ser pueblo de Israel, no tiene ningún sentido. Ser judío, vivir en la tierra de Israel, significa fundamentalmente mandar al mundo este mensaje. Todo ser humano es la imagen de Dios. Cuando veo a otra persona al lado mío, tengo que ver que la imagen de Dios está delante mío. Insultarlo, ofenderlo, herirlo, sacarle sus propiedades. Esto es un pecado contra Dios mismo. Imagínense ustedes, en lugar de ofender a tal y tal, a fulano, estamos realmente ofendiendo a Dios mismo. Imagínense ustedes que pegarle un puñetazo a un ser humano es como pegarle a Dios mismo. Ese es el concepto de la Torá. Por eso es que la Torá enfatiza tanto que no se puede tomar la muerte de un ser humano como si fuera nada. No, fue un accidente, ¿qué podemos hacer? No. Hay que analizarlo bien. Y aunque fue un accidente, esa persona tiene que pasar este proceso de expiación, que es parte de... No es un castigo, es un poco de aprender para él y para todos alrededor de él, que la muerte de un ser humano no puede ser tomada en vano. Por eso la Torá dice una palabra muy linda. Dice, cuando habla de la Torá, de las ciudades, dice en el capítulo 35, versículo 31, versículo 33. No, bueno, acá la traducción que tengo acá no es buena. La traducción que yo quiero dar del versículo 33 es la siguiente. ¿Quieren anotarla? Lota Hanifu et Haaretz. No hagan de la tierra una tierra hipócrita. Porque la sangre de un ser humano hará que la tierra sea una tierra hipócrita. ¿Qué dice la tierra hipócrita? La traducción que tenemos en el ArtScroll no me gusta. Y es otro concepto. Y si tienen otra traducción,
Véanla nuevamente. La palabra en hebreo es la hanif, ser hipócrita. La tierra de Israel representa la humanidad, representa la bondad, representa la justicia. Si en la tierra de Israel hay sangre de una persona inocente, pues la tierra el mensaje de la tierra no es verdadero. Haciendo la tierra parece moral, la moral, pero la vida interna no es moral. Toda la idea de un hipócrita, una persona que afuera parece una cosa, pero adentro es otra. La tierra de Israel tiene un mensaje de moralidad, pero si adentro de la tierra no hay despreocupación de la muerte de una persona inocente, entonces esta es una hipócrita. Y quiero terminar con este punto, que nosotros tenemos que tratar de ser en lo mejor. Nosotros entendemos lo que es la moralidad y hablamos de la moralidad. Y solamente le hablamos cuando hablamos de otra persona. Pero nosotros adentro mismo a veces tenemos un tipo de conflicto. Lo que decimos afuera y lo que sentimos adentro a veces no es exactamente lo mismo. Entonces quiero que pensemos así, que siempre la parte que sacamos afuera sea la parte que realmente está adentro. Es fácil hablar de la moralidad y de la justicia. Es más difícil cuando tenemos que sentirla, la moralidad y la justicia adentro. Y ese es el proceso que nosotros tenemos que tener constantemente. Y asegurarnos que no seamos hipócritas. Que tratemos de ser adentro de modo que hablamos afuera. No quiero decir que la parte de afuera es mala. Al contrario, tener una moralidad externa, hablar de una filosofía buena, nos ayuda. Pero tenemos que recordar que no es suficiente hablarlo. Tenemos que preguntarnos, ¿lo siento realidad dentro mío? ¿Yo veo la propiedad de la otra persona como si fuera mi propiedad? ¿Respeto a los sentimientos de la otra persona como yo quiero que me respeten a mí? Esas preguntas son preguntas que se debe hacer toda persona judía para no hacer hipócrita. Así como la tierra representa una moralidad muy grande, cada judío representa una moralidad muy grande. Y cada persona que tiene la Torah adentro debe pensar, qué lindo que es tener la Torah afuera, pero tengo que traer esta Torah en mi vida. No se preocupen, nadie es perfecto, nadie puede estar totalmente justo. Todo es un proceso que toma tiempo, que toma años. Y no tenemos que tener ningún miedo si no podemos hacerlo perfecto. Si tengo odio, si tengo enojo, si calumnio, si hiero, todos hacemos de alguna forma algún error. No nos desesperemos. Justamente el propósito del Satán es cuando hacemos un error, nos va a decir, ves, tú no puedes hacerlo bien. Ni trates más. Es el mensaje del Satán. Dios dice, no, lo hicieron una vez más, mal, pueden hacerlo otra vez y hacerlo mejor. Puede mejorarse. Por eso estudiamos Torah. El propósito de la Torah no es acumular información, sino es tratar de encontrar una vida espiritual que nos ayuda a mejorarnos. Quiero terminar con esto, que es en realidad el propósito de estas clases. No es solamente acumular información, ni solamente tampoco aprender una cosa a la otra, sino que el mismo proceso de estudio nos da a nosotros esa capacidad de poder entender cómo tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y trabajando con nosotros mismos, vamos a mejorar nuestras personas, primero, la comunidad donde vivimos, y también, cuando estamos en la tierra de Israel, la tierra de Israel. Y así seremos realmente un mensaje al mundo, un mensaje honesto y sincero, que nosotros proclamamos la moralidad y también la vivimos.